Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jimmy Rivera Suárez y empezaré con la primera parte de la creación del alineamiento horizontal. Bueno, para realizar el alineamiento horizontal tenemos que tener en cuenta las distancias mínimas de adelantamiento, además de las distancias de visibilidad de parada, la longitud de tramos en tangente, ya sea en curvas S o en curvas O, y bueno, otras distancias que que la norma DG 2018 nos exige cumplir. Bueno, empezando con la tabla 302.01, que es la tabla de longitudes de tramos de tangentes. Bueno, sabiendo que nuestra velocidad de diseño es de 60 kilómetros por hora, la norma te dice que la longitud mínima en curvas S es de 83 metros y para curvas O es de 167 metros, mientras que la longitud máxima es de 1002 metros. Bueno, luego la distancia de visibilidad de parada con pendiente nuevamente con nuestra velocidad de diseño de 60 kilómetros. Y bueno, para ser cuidadosos con la norma, hemos decidido trabajar con el 9% de visibilidad. Esto nos da nos da 97 metros de línea recta que, bueno, que debería tener el conductor. En la parte derecha podemos ver que hemos puesto que para curvas S la distancia mínima es de 97 metros. Bueno, como lo mencioné en el primer cuadro, nos salían 87 metros y en el segundo 97, por lo que trabajando solamente con 97 metros ya estaríamos cumpliendo con los 83 metros que nos exige como mínimo eh, en las longitudes de tramo de tangente. Bueno, con respecto a la distancia de visibilidad de adelantamiento, debemos considerar lo siguiente. Primero que nuestro trazo, nuestras pendientes en su mayor parte son del 7%. Y bueno, como se puede ver en la parte inferior derecha, la norma nos dice que en pendientes mayores al 6% la velocidad de diseño va a aumentar en 10%, en 10 kilómetros por hora. Es decir, que en la tabla vamos a trabajar con una velocidad de diseño de 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, la mínima distancia de visibilidad de adelantamiento debe ser de 485 metros. Esto quiere decir que al menos una línea recta sin curva debe tener como mínimo 485 metros para poder considerarse una distancia de adelantamiento. Pero como sabemos, en toda la ruta no se va a poder adelantar porque van a haber curvas o tramos que van a ser menores a esta distancia, 485 metros. Es por ello que la norma nos brinda este porcentaje de la carretera con visibilidad adecuada. Bueno, en nuestro caso nosotros estamos trabajando con un terreno de tipo 2 tipo ondulado, y bueno, nos dice que para este caso, para el tipo 2 se exige un porcentaje mínimo de 36% y un deseable mayor a 50%. Y bueno, las longitudes máximas sin visibilidad de paso eh, para una carretera de segunda clase, que es nuestra carretera que estamos trabajando, nos dice que no puede pasar de más de 2.5 kilómetros. Bueno, eso sería todo con respecto a mi parte. Bueno, buenas noches, profesor. Mi nombre es José Sebastián Obregú. Y bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de alineamiento. Para eso entramos al civil. Pero antes ver en la tabla 302 de radios mínimos y peraltes máximos para nuestra carretera, que va a ser un área rural de una orografía plana ondulada. Para nuestra velocidad de diseño, que es 60, nuestro peralte mínimo va a ser de 8% y un radio de 125 metros. Ahora con esos valores vamos a hacer el alineamiento, ¿no? Y tomando en cuenta ya los valores mencionados por mi compañero, para eso vamos a importar esta extensión que nos va a permitir que cumpla, ¿no?, los valores de la norma. Para eso entramos a esta pestaña, entramos acá, colocamos la velocidad de diseño de nuestra carretera, que es 60, damos check en esta opción y nos vamos donde está esta extensión, que es el DG 2018. Tenemos a abrir. Acá nos muestra que son dos, dos carriles. Y acá vamos a cambiar el peralte, que es de 8%. Y colgamos OK. Entonces tenemos acá nuestra herramienta, nuestro panel de herramientas. Y ahora vamos a utilizar
curvas con tangente, que nos va a dar curvas simples. Entonces damos acá, por ejemplo, nuestra gradiente vendría a ser algo así, de esta manera, con curvas un poco sinuosas. Ya, ahora podemos observar en esa tabla que tenemos que está conformado, ¿no? Por líneas y curvas. Por ejemplo, en la primera gradiente que hice, acá menciona que el radio mínimo es 125. Entonces, la primera el tramo de esta curva sí cumple con 125. Y en el segundo tramo también cumple con el radio de 125. Pero observamos acá que nos bota un error justo en esta curva, que el radio es de 12,180 metros. Entonces, al mínimo que es 125 nos bota este error. Entonces, esta herramienta o esta extensión nos hace verificar los valores, ¿no? de la norma para que cumpla. Entonces, en estos casos tendríamos que cambiar el radio. Si es posible, acá se puede cambiar manualmente. A veces cuando es muy pequeño el radio, a veces tienes que hacerlo como que cortar esa parte y volver a hacer el radio. ¿Ves? Ahí a veces no nos permite porque el radio es muy pequeño y el cambio va a ser muy grande, no lo va a permitir, se tiene que volver a hacer. Pero por ejemplo, en este tramo que tenemos, si queremos, cambiarle a un radio más, a un radio mayor, lo podemos hacer, por ejemplo, a 200. Bueno, en este caso puede ser 150 o a 130, si es posible. Bueno, en este caso no se puede manualmente, pero sí es posible que en unas curvas o una línea gradiente más ampliada sí se puede cambiar de radio acá manualmente. Entonces, esto nos muestra que podemos trabajar, ¿no? Viendo los errores y que los valores de la norma se cumplan. Y también acá tenemos que justo en las líneas de como la línea, como una transición para el adelantamiento, que es 100 metros, o sea, se tiene que cambiar el radio o se tiene que ajustar, ¿no? Para que esta línea de acá, para la visibilidad se cumpla. Y así trabajar todo el tramo de nuestra ruta. Bueno, ahora va a explicar mi compañera a continuación. Siguiente. Ya. Ahora yo voy a explicar acerca de cómo es que hemos hecho las curvas de transición. Ya mi compañero ha explicado cómo se hacen un poco las curvas simples. Y bueno, abrimos el Civil y esperamos que cargue un poco. Las curvas de transición, a diferencia de las curvas simples, se hacen con el fin de asegurar que los vehículos, para los conductores con los vehículos grandes, puedan tener un giro más adecuado. Entonces, bueno, aquí nos ubicamos en una parte del Civil y vamos a alineamiento, como le explicó mi compañero, el mismo procedimiento. Y vamos a Design, ponemos acá 60, que es la velocidad de diseño que estamos trabajando. Cargamos la norma, que la tengo por aquí. Y bueno, cambiamos aquí a 8%, ya no le hacemos clic aquí y ponemos OK. Entonces, la diferencia de la explicación anterior de mi compañero es que aquí vamos a utilizar curvas tangente-tangente, que no son curvas. Entonces, ponemos aquí y lo empezamos a dibujar. Vamos a hacer más o menos así para el ejemplo. Ok, damos escape y como pueden ver, a diferencia de lo anterior, aquí aparecen líneas rectas con un punto de inflexión. Entonces, para hacer las curvas de transición, vamos al comando que está aquí, en donde dice Free Spiral Curve, Spiral, le damos clic y primero nos pide seleccionar, vamos a seleccionar esta línea, luego esta. Luego nos piden, vamos a poner menos de 180 y nos piden el radio. En este caso, un radio mínimo de 100,
25. Y ponemos acá 125. Y nos piden la espiral antes y después. Vamos a poner 50 metros en cada uno. 50 y 50. Ya, como pueden ver, se ha formado ligeramente la curva. La espiral es la parte de la izquierda y la espiral de la derecha. Podemos hacer lo mismo en otro tramo. Escogemos la línea izquierda, luego la otra línea, ponemos menos de 180 y ahora probemos con un radio de 170. Y ponemos 50 metros en la espiral de entrada y salida. Entonces damos escape y como pueden ver se puede ver ligeramente. Luego le damos clic aquí al botoncito verde para poder ver la tabla con, aquí aparece línea, espiral, espiral, línea. Entonces es lo que tenemos ahí abajo. Y como pueden ver el radio mínimo 125 y bueno, acá hemos puesto 125, lo cual cumple. Si queremos modificar esto, por ejemplo, si ponemos 135, nos vamos a dar cuenta que la longitud de las líneas van a disminuir porque el radio está aumentando y viceversa. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ya, buenas noches, profesor. Mi nombre es Astrid Bravo y para explicar, yo voy a explicar la diferencia de lo que ya mis compañeros han explicado entre una curva de transición y una curva simple. Para empezar con esta explicación, primero nos vamos a ir a la norma, donde dice que, bueno, la tabla nos presenta que los radios circulares límites que permiten prescindir de la curva de transición para nuestra velocidad de diseño, que es 60 kilómetros por hora, un radio de 325 metros. Asimismo, tenemos que estar de acuerdo con cada curva, que tiene que estar con una longitud máxima de 1002 metros, o sea, prácticamente 1 kilómetro. Y para explicar esto, nos vamos a ir al civil y nos vamos a dirigir más o menos al primer tramo donde hemos empezado, por aquí, y nos vamos a dar cuenta que en toda esta parte está más o menos recto, ¿no? Y se debe a lo que se debe que esté recto es porque aquí vamos a poner un túnel, pero como ya había dicho, todo este tramo tiene que cumplir con la norma. Y como vemos, no, esto no va a medir solamente 1 kilómetro, va a medir mucho más. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo este tramo cumpla con la norma? Es hacer en cada kilómetro o en cada más o menos un tramo de 2 kilómetros, hacer un punto de inflexión, es decir, que hacer curvas simples para que las distancias se dividan, ¿no? Y lleguemos a la norma. Entonces nos vamos a dirigir, nos vamos a acercar un poco al alineamiento, nos vamos a ir a Geometry Editor y nos vamos a ir a la descripción de cada curva. Entonces nos vamos como ahorita estamos en el principio, nos vamos a dirigir a la curva 2 y vamos a ver que el radio es de 400 metros. Y como ya había mostrado en el Excel, en el cuadro, nosotros necesitamos un mínimo de 325 para estar con la norma, ¿no? De acuerdo con la norma, y si cumple. Asimismo, podemos estar viendo con otras curvas en los demás tramos, y esto sería para las curvas simples, ¿no? Ahora, por otro lado, si nos acercamos por aquí, podemos observar que como que ya se pueden ver algunos pequeños cambios en los tramos, en el alineamiento, más o menos por aquí, y aquí viene un cambio brusco que ya mi compañera lo había dicho que son para los conductores. Entonces, para esto nos vamos a ir al 22.1 y como vamos a ver, ahí hemos entrado con una espiral de 50 metros y hemos respetado igualmente los 125. Y para salir de la espiral, igual hemos puesto de 50 metros. Y asimismo podemos observar con los demás tramos que hemos podido arreglar eso, ¿no? Y estar de acuerdo con la norma. Y eso sería todo por mi parte. Ok. Bueno,
Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión voy a explicar algunas correcciones que vamos a tener que realizar una vez hecho el primer bosquejo, ¿no? de nuestro alineamiento horizontal. Como ya explicaron mis demás compañeros, se van a estar realizando curvas de transición, curvas simples, acá se puede ver una curva simple, acá se puede ver curvas de transición, pero van a haber puntos en los que tenemos que cumplir con la norma que también presentó mi compañero al inicio sobre las longitudes mínimas de adelantamiento o las longitudes máximas, ¿no? De que tiene que tener una carretera, como mencionó mi compañera anteriormente en cuestión del túnel. Entonces, para este caso, vamos a hacerlo, vamos a dirigirnos a esta parte. Podemos ver que justo en este tramo, nuestra línea gradiente, que es la línea roja, está un poco más alejada, pero nuestra línea, nuestro alineamiento horizontal está un poco más acá para intentar cumplir con la norma. ¿A qué me refiero? Si nos vamos por este lado y, y buscamos lo que es este punto, que es 79,470 aproximadamente, lo buscamos por acá en Start Station 79,471, lo vemos por acá. Acá está. 79,471. Es esta línea recta, que es la de acá. Y como se puede ver, la línea tiene 157 metros, pero como se indicó anteriormente con las tablas, estos 157 metros se puede ver que está entre curvas O, pero para curvas O, la longitud mínima entre curvas O es 167. Tendríamos que cumplir con esta parte que es 167, pero acá hay 157. ¿Qué es lo que se podría hacer? Como explicaron mis compañeras y compañeros, también es modificar los radios anteriores o los siguientes para intentar ampliar esta distancia. Pero como vemos, estos radios ya son los mínimos, no podemos tocarlos. ¿Qué es lo que tocaría hacer entonces? Es un cambio manual en el gráfico. Vemos que al momento de seleccionar nuestro alineamiento, nos salen estos puntitos y podemos moverlos. Podemos moverlos de tal forma de que pueda cumplir, ¿no? Si lo vemos un poco más a la izquierda, haciendo que la parte que hemos estado analizando se alargue para que cumpla con la norma, vamos a ver si es que ahora cumple, que es la 79,460. Ahora es 166. Estoy a 1. Estoy a 1, que es 167. Lo movemos un poquito más entonces. Volvemos a seleccionar, movemos un poquito más sin intentar modificar mucho el trazo. Y ahora se puede ver que la línea que hemos estado analizando ahora sí cumple con los 167 mínimos que deberían ser. Ahora son 167,83 metros. Y los radios anteriores y los siguientes no se han modificado y hemos cumplido con esta parte en la norma entre línea tangente entre curvas O. Este es para giros, pero también podemos buscar algunas correcciones, como mencionó mi compañera, en las líneas más rectas. ¿Qué pasa si, digamos, toda esta distancia es más de 1 kilómetro, digamos que son 2 kilómetros, y tenemos que hacer que cumpla con la norma que máximo podemos tener como longitud 1 kilómetro? ¿Qué tendríamos que hacer? Es separar esta longitud, digamos que es más de 1 kilómetro, en más subtramos para crear algunas curvas, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a esta parte de acá, añadimos un punto de inflexión, tratando de separar, pues, ¿no? Para que se vea un poco más cortas las distancias. Ponemos otro punto de inflexión por acá, le damos Enter. Y como se puede ver, la supuesta distancia que acá entre este punto y este punto era más de 1 kilómetro, digamos, por ejemplo, 2 kilómetros, ahora se han separado en tres tramos, los cuales ya cada uno va a ser menos de la norma que nos exigiría. En estos puntos, lo que continuaría sería crear las curvas las curvas simples o curvas de transición, como ya explicaron mis compañeros anteriormente. Eso sería todo por mi parte. Ahora le paso a mi compañera.
Buenas noches, mi nombre es Solange Lapa y bueno, una vez terminado el diseño del alineamiento horizontal y habiendo corregido los puntos en donde vimos algunas incoherencias, en este cuadro podemos ver y verificar el cumplimiento de la norma tanto de los radios como de las longitudes. Por ejemplo, acá podemos ver las líneas, las curvas en espiral, las curvas simples. Empezamos con la verificación. Para la primera línea nos da una longitud de 214.599 metros. Y como ya lo han explicado mis compañeros, sí cumplimos con el 167 mínimo, pero no cumplimos con el 485 mínimo para la distancia de visibilidad de adelantamiento. Pero no hay que preocuparnos porque lo que nos pide la norma es cumplir con un 33% de esta visibilidad, pero en toda la carretera. Y claro, no pasar un máximo de 2.500 metros. Entonces, seguimos verificando. Ahora vamos para la siguiente línea, que nos da una longitud de 464.899 metros. Verificamos y aquí nos cumple con el 167, pero tampoco nos sigue cumpliendo con el 485. Pero seguimos analizando. Para la siguiente línea podemos ver que es 749.53 metros. Esta sí nos cumple tanto para el 167 y para el 465. Y también podemos, si sumamos todas estas distancias, no pasamos de los 2.500 metros. Y así hemos ido verificando para cada línea y hemos podido verificar que estamos dentro del porcentaje que es el 33% mínimo para la visibilidad adecuada. Y eso sería todo. Muchas gracias.